Yo nunca creí que la sangre pudiera volverse veneno tan rápido. Mi hermano, ese bastardo que juró protegerme toda la vida, se llevó cada centavo que habíamos ahorrado con sudor y lágrimas, dejando a mi familia en la ruina absoluta de un solo golpe. Pero lo peor no fue el vacío en la cuenta bancaria, fue ver cómo mi hijo de 12 años, con ojos que ya no brillaban de inocencia, planeaba en silencio una venganza que me heló la sangre, un castigo tan crudo que ni siquiera yo, en mis noches de rabia, me habría atrevido a imaginar. El sol de Madrid se filtraba a través de las persianas rotas de nuestra casa en el barrio de Usera. Un lugar donde los sueños de inmigrantes como nosotros se pudrían como frutas olvidadas en el mercado. Yo, Javier Ruiz, de 45 años, me desperté esa mañana con el teléfono vibrando como un insecto furioso sobre la mesita de noche. Era un mensaje del banco, saldo insuficiente. Transacción rechazada. Mi corazón dio un vuelco, pero no era la primera vez en los últimos meses. La crisis económica nos había golpeado como un puñetazo en el estómago, y mi pequeño taller de reparación de electrodomésticos apenas sobrevivía. Pero ese día, algo era diferente. El mensaje venía con un adjunto, un extracto detallado que mostraba una transferencia masiva a una cuenta offshore en las Islas Caimán. ¿Qué coño es esto?, murmuré para mí mismo, frotándome los ojos con el dorso de la mano callosa. Me levanté de un salto, ignorando el dolor en la espalda que me recordaba las horas interminables inclinado sobre neveras averiadas y lavadoras que escupían agua sucia. Bajé las escaleras de 2 en 2 hasta el sótano, donde guardaba los libros de cuentas. Allí estaba el dinero de la herencia de mi padre, mezclado con los ahorros de años de sacrificios. Todo desaparecido. Y la firma digital al final del rastro. Era de mi hermano, Miguel. Miguel Ruiz, el mayor, el listo, el que siempre había sido el sol en nuestra familia destrozada por la muerte temprana de nuestro padre en una fábrica de automóviles en las afueras de Toledo. Él se había mudado a Madrid conmigo después del funeral, prometiendo que juntos reconstruiríamos lo que el cáncer se había llevado. Somos sangre, Javier, me decía siempre, con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera, mientras compartíamos una cerveza en el bar de la esquina. Sangre. La misma que ahora me ardía en las venas como ácido. Llamé a su número 1, 2, 3 veces. Nada. Solo el buzón de voz, con su voz grabada riendo como si el mundo fuera un chiste privado. Miguel, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Mi voz temblaba, no de miedo, sino de una rabia que empezaba a bullir en lo más profundo de mi pecho. Subí de nuevo, pisando fuerte los escalones que crujían bajo mi peso. En la cocina, mi esposa, Elena, preparaba el desayuno para nuestro hijo, Pablo. Ella era la roca de esta casa, una enfermera en el Hospital Gregorio Marañón, con manos que curaban heridas ajenas mientras las suyas sangraban en silencio por las deudas que nos ahogaban. ¿Qué pasa? Amor, tienes cara de haber visto un fantasma, dijo ella, girándose con una sonrisa que se desvaneció al ver mis ojos enrojecidos. Peor que un fantasma. Miguel. Se ha llevado todo. La herencia. Los ahorros del taller. Todo. Elena dejó caer la espátula, que rebotó en el suelo de baldosas agrietadas. Su rostro palideció, y por un momento, el mundo se detuvo. Pablo, sentado a la mesa con su cuaderno de dibujo abierto, levantó la vista. Tenía 12 años, pero sus ojos marrones, heredados de mí, ya cargaban con el peso de un niño que había visto demasiado. Las discusiones nocturnas sobre facturas. Las noches en que Elena volvía exhausta de turnos dobles. Las mías regresando oliendo a aceite y frustración. ¿Tío Miguel?, preguntó Pablo con voz pequeña, pero en su mirada había algo que no reconocí en ese instante. Una chispa fría,
calculadora. Como si un interruptor se hubiera encendido en su mente infantil. Elena se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Dios mío, Javier. ¿Cómo? ¿Por qué? Él era familia. Familia. Esa palabra me golpeó como un latigazo. Recordé las tardes en el pueblo de mi infancia, en las afueras de Ávila, donde Miguel y yo corríamos por los campos de trigo dorado, soñando con escapar de la pobreza que nos asfixiaba. Él era el ambicioso, el que estudiaba de noche con una vela porque la electricidad fallaba, el que consiguió un trabajo en una firma de contabilidad en Madrid y nos sacó a todos del barro. Pero la codicia es un cáncer silencioso, empieza con un deseo inocente y termina devorando todo. Pasamos el día en una niebla de incredulidad. Llamadas a la policía, que nos trataron como a tontos e ingenuos, sin pruebas de delito. Señor Ruiz, no hay mucho que podamos hacer. Es un asunto familiar. Visitas al banco, donde un funcionario con corbata demasiado ajustada nos explicó que la transferencia era legal, firmada por un apoderado autorizado. Yo. Porque Miguel me había convencido de firmar esos papeles meses atrás. Por si acaso, hermano, para agilizar trámites. La noche cayó como una losa. Elena lloró en la cama, su cuerpo temblando contra el mío, mientras yo miraba el techo manchado de humedad, planeando en silencio. No era venganza lo que sentía aún, era un vacío que me succionaba el alma. Pero Pablo no lloró. Se quedó en su habitación, garabateando en su cuaderno con furia contenida. Al día siguiente, lo encontré dormido sobre la mesa, con dibujos de un hombre encadenado a una pared, y en el fondo, una silueta pequeña sosteniendo una llave que goteaba sangre. No le di importancia entonces. Pensé que era su forma de procesar el dolor, como cuando dibujaba monstruos después de que su abuelo muriera. Pero esa noche, mientras Elena dormía agotada por una crisis de ansiedad que la dejó temblando, Pablo se acercó a mí en la oscuridad de la sala. Papá, susurró, tío Miguel va a pagar. Yo me encargaré. Sus palabras me helaron. Era un niño. Mi niño, con pecas en la nariz y una voz que aún se quebraba en las vocales. ¿De qué hablas, hijo? Esto es cosa de adultos. Pero él me miró fijamente, con una determinación que me recordó a los ojos de un lobo acorralado. No, papá. Tú estás roto. Mamá también. Yo no. Yo lo haré pagar por nosotros. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era miedo por lo que podría hacer un crío de 12 años, era terror por lo que ya había perdido. La inocencia de Pablo. Ese último bastión de pureza en nuestra familia destrozada. Y sin embargo, en lo más hondo de mi rabia, una parte perversa de mí lo admiró. Porque en sus palabras, vi el reflejo de mi propia oscuridad, la que Miguel había despertado al traicionarnos. Los días siguientes fueron un torbellino de supervivencia. El taller cerró sus puertas. No había dinero para piezas de repuesto. Elena pidió un préstamo en el hospital, pero los bancos nos escupieron en la cara. Vivíamos de las sobras de la despensa y las propinas que ella traía de sus turnos. Miguel, mientras tanto, había desaparecido. Un vecino en su apartamento de Chamberí nos dijo que se había ido con una maleta y una mujer rubia que nadie conocía. Rumores en el barrio, fotos en redes sociales de él en un yate en Marbella, brindando con champán. Cada imagen era un cuchillo en el corazón. Pablo, sin embargo, cambió. Dejó de jugar al fútbol con los chicos de la calle y se encerró en su habitación con el ordenador viejo que le había regalado por su cumpleaños. Estoy investigando, papá, me dijo cuando le pregunté. Y lo hacía. A los 12 años, mi hijo había aprendido a navegar por la dark web como un jeque de película, guiado por tutoriales que encontraba en foros oscuros. No sé cómo lo descubrí,
Una noche, lo pillé tecleando furiosamente, con la pantalla iluminando su rostro pálido. ¿Qué es eso?, pregunté, acercándome. Su rastro, papá. Tío Miguel dejó huellas. Cuentas falsas. Correos encriptados. Lo estoy siguiendo. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo sabes de esto, Pablo? Esto no es un juego. Él se giró, con una sonrisa que no era de niño. Lo aprendí en la escuela, papá. Informática básica. Y en YouTube. Pero no te preocupes. No haré nada malo. Aún. Esa palabra se clavó en mí como una espina. Intenté detenerlo, confiscar el ordenador, pero él lo escondió tan bien que ni siquiera lo encontré. Elena, ajena a todo, se hundía en la depresión, tomando pastillas que la dejaban como un zombie. Yo, meanwhile, me perdía en el alcohol de los bares baratos, golpeando la barra con el puño hasta que el camarero me echaba. La rabia crecía, un animal salvaje enjaulado, y en mis sueños, veía a Miguel riendo mientras yo lo estrangulaba con mis propias manos. Pero Pablo era el verdadero depredador en gestación. Una semana después de la traición, me mostró su primer avance, una captura de pantalla de un email que Miguel había enviado a un contacto en Panamá. Está lavando el dinero, papá. Pero lo tengo. Su IP real. No pregunté cómo. Solo sentí un escalofrío. Mi hijo, ese ser frágil de 12 años, estaba tejiendo una red que yo, en mi ignorancia, no podía comprender. Y en lo más profundo, una voz susurraba, déjalo. Que pague. Porque la justicia de los hombres había fallado, y la de un niño herido podría ser la única que quedara. La ciudad de Madrid se sentía como una jaula de hierro oxidado aquellos días. Las calles de Usera, con sus grafitis en las paredes y el olor a kebab quemado flotando en el aire, se burlaban de nuestra miseria. Cada mañana, salía a buscar trabajo, repartidor, limpiador, lo que fuera. Pero la crisis había convertido a hombres como yo en fantasmas invisibles. Lo sentimos, señor Ruiz, pero necesitamos experiencia reciente, me decían en las entrevistas, mientras yo apretaba los dientes para no gritar que mi experiencia era la de un hombre roto por la traición de su propia sangre. Elena empeoraba. Las noches las pasaba despierta, contando las pastillas como si fueran monedas de oro. No puedo más, Javier, me confesó una madrugada, con la voz ronca de llanto. Pablo. Él no come. Solo mira esa pantalla. ¿Qué le estamos haciendo? Yo no tenía respuestas. Solo la podía abrazar, sintiendo su cuerpo frágil contra el mío, y jurar en silencio que lo arreglaría. ¿Pero cómo? Miguel estaba en algún paraíso fiscal, viviendo como un rey con nuestro dinero. El dinero que mi padre había dejado para que Pablo tuviera un futuro, no para que un traidor se comprara yates y amantes. Pablo, mientras tanto, se convertía en un extraño en su propia casa. Sus dibujos, antes llenos de dragones y superhéroes, ahora eran mapas detallados de transacciones financieras, bocetos de perfiles falsos y diagramas de encriptación que ni un experto entendería. Lo encontré una noche, a las 3 de la mañana, susurrando al ordenador como si fuera un confidente. Te tengo, tío. Te tengo. Pablo, es hora de dormir. Lo regañé, arrancándolo de la silla. Él se resistió, por primera vez en su vida, con una fuerza que me sorprendió. No, déjame si no lo hago yo. ¿Quién? ¿Tú? Estás borracho otra vez, papá. Sus palabras me golpearon como un bofetón. Me miró con desprecio, ese desprecio que un niño reserva para los héroes caídos. Me fui a la cocina, abriendo una cerveza con manos temblorosas. Tenía razón. Yo era el débil, el que se ahogaba en la autocompasión mientras mi hijo cargaba el peso de la venganza.
Al día siguiente, decidí confrontarlo. Lo llevé al Retiro, ese parque que siempre había sido nuestro refugio, con sus lagos serenos y cipreses centenarios. Caminamos en silencio junto al estanque, donde patos nadaban indiferentes a nuestro drama. Hijo, esto tiene que parar, le dije finalmente, sentándome en un banco desgastado. Lo que estás haciendo es peligroso. Miguel es tu tío. Familia. Pablo se paró frente a mí, con las manos en los bolsillos de su chaqueta raída. Familia, repitió, escupiendo la palabra como veneno. La familia no roba, papá. La familia no deja que mamá llore hasta que se le salen los ojos. La familia no nos quita el pan de la boca para irse con una puta rubia a beber en yates. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, pero su voz era acero. ¿Sabes lo que vi en su Facebook? Fotos. Él, riendo, con una copa en la mano, y nosotros aquí, sin nada. Eso es familia. Me quedé mudo. Pablo, a sus 12 años, había hackeado el perfil privado de Miguel. No sé cómo, pero lo había hecho. Me mostró el móvil imágenes de playas caribeñas. Miguel bronceado, abrazando a una mujer que no era su esposa abandonada en Toledo. Mira esto, papá. El collar que lleva ella. Es el que papá tu padre le regaló a mamá por su aniversario. Lo vendió todo. El mundo se inclinó. Recordé a mi madre, muerta hace 5 años, con ese collar de oro sencillo alrededor del cuello, símbolo de un amor humilde pero eterno. Miguel lo había vendido. Todo por codicia. ¿Qué vas a hacer, Pablo? Pregunté, con la voz quebrada. Él sonrió, una sonrisa que me aterrorizó. Hacer que pague, papá. No con puños. Con su propia moneda. Dinero. De vuelta a casa, lo dejé continuar. No porque estuviera de acuerdo, sino porque una parte de mí, la oscura, la herida, quería ver a Miguel caer. Pablo trabajaba con meticulosidad obsesiva. Aprendí fragmentos, usaba un software gratuito para rastrear transacciones blockchain, creaba cuentas falsas en exchanges de criptomonedas, fingía ser un inversor para tenderle trampas. Es como un juego de ajedrez. Papá, me explicó una noche, mientras cenábamos sopa de sobre. Él mueve el rey, yo la reina. Y al final, jaque mate. Elena notó el cambio. Tu hijo está diferente, me dijo, mientras lavábamos los platos. No ríe. No juega. Es como si llevara una armadura invisible. Está lidiando a su manera, respondí, evadiendo sus ojos. La culpa me carcomía, pero la rabia era más fuerte. 2 semanas después de la traición, Pablo tuvo su primer golpe. Me despertó a medianoche, excitado como nunca. Mira, papá, le hackeé el email. Está planeando vender acciones falsas a un inversor en Barcelona. Pero yo inserté un virus. Cuando transfiera el dinero, todo se revertirá a una cuenta que controlo yo. ¿Qué, Pablo? Eso es robo, es ilegal, exclamé, pero mi voz carecía de convicción. ¿Robo? Él no robó primero. Esto es justicia. Sus ojos ardían. Hay más. Encontré su dirección en Panamá. Un ático de lujo. Mañana, le mando un regalo. No dormí esa noche. Imaginé a Miguel, despertándose con un paquete anónimo, fotos de nuestra miseria, cartas de Elena suplicando, un muñeco vudú con su cara clavada a alfileres. Pero Pablo no era tan primitivo. Su regalo era digital, un dossier anónimo enviado a las autoridades panameñas, detallando irregularidades fiscales. Nada traceable a nosotros, pero suficiente para que los perros de la ley olieran sangre. La respuesta llegó rápido. Un artículo en El País Online, estafador español detenido en Panamá por blanqueo de capitales.
Miguel, esposado, con el rostro demacrado en una foto granulosa. Mi corazón latió con una mezcla de euforia y náusea. Pablo lo leyó en voz alta, con una satisfacción que me heló. ¿Ves? Papá, paga. Pero no era el fin. Miguel fue liberado bajo fianza, gracias a abogados caros pagados con lo que quedaba de nuestro dinero. Y en su primer mensaje, desde una cuenta Bene, nos escribió: Javier, sé que fuiste tú. Tu pequeño demonio me delató. Pero esto no termina. Tengo amigos. Volveré por vosotros. La amenaza nos paralizó. Elena, al leerlo, tuvo un ataque de pánico que la llevó al hospital. Pablo, en cambio, se rió. Una risa fría, adulta. Que venga, tío. Que venga. Esa noche, juré proteger a mi familia. Pero en el fondo, sabía que Pablo ya no necesitaba protección. Él era el arma, y yo, solo un testigo impotente de su transformación. El invierno llegó a Madrid como un verdugo implacable, cubriendo las calles de Usera con una escarcha que crujía bajo mis botas gastadas. La casa se sentía más fría que nunca, no solo por la calefacción averiada que no podíamos reparar, sino por el hielo que se había instalado en nuestras almas. Elena salió del hospital con una receta de antidepresivos y una mirada vacía que me rompía el corazón cada vez que la veía. No sé quiénes somos ya, Javier, me dijo una tarde, mientras doblaba la ropa de Pablo con manos mecánicas. Antes éramos una familia. Ahora, somos supervivientes de una guerra que no pedimos. Yo asentía, pero mi mente estaba en otra parte. En Miguel, que había regresado a España bajo el radar, escondido en un piso franco en Vallecas, según los rumores que Pablo rastreaba como un sabueso. Mi hermano no era un tonto, había contratado guardaespaldas, cambiado su nombre en documentos falsos, y se movía como una sombra en la ciudad que una vez nos acogió como hermanos. Pero Pablo era más listo. Su habitación se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Cables enredados, pantallas múltiples, había tomado prestado un monitor viejo del taller clausurado, y notas adhesivas con contraseñas y direcciones IP garabateadas en letra infantil pero precisa. Está cerca, papá, me informó una noche, mientras devoraba un sándwich de atún en lata, nuestra cena habitual. Vallecas. Edificio El Torreón. Piso 4 bytes. Lo tengo vigilado con una cámara hackeada del edificio. ¿Cómo demonios? Empecé, pero él me cortó. Un dron de vigilancia barato, controlado por app. Lo compré con los 10 euros que me diste para el recreo. Invertí bien. No. Su ingenio me aterrorizaba y me enorgullecía a partes iguales. Pablo no era solo un niño prodigio, era un vengador en miniatura, moldeado por el dolor en algo irreconocible. Intenté hablar con un terapeuta escolar, pero el sistema público estaba saturado. Espere turno, señor Ruiz, me dijeron. Mientras tanto, la brecha entre nosotros crecía. Elena me culpaba en silencio. Déjalo, Javier. Estás alimentando su odio. Pero el odio era nuestro oxígeno ahora. Sin él, nos ahogaríamos en la desesperación. El primer contacto físico con Miguel llegó de forma inesperada. Una carta en el buzón. Sin remitente, una foto nuestra Elena, Pablo y yo tomada desde la calle. Con una nota escrita a mano: dejadme en paz o os quito lo último que os queda. Él era Pablo. Obvio. Mi sangre se heló. Miguel no blufeaba, recordaba a sus amigos, matones de la época en que traficaba con piezas de coches robadas en los 90. Corrí a la habitación de Pablo. Tenemos que parar. Esto es real. Hijo, puede hacerte daño. Él levantó la vista de la pantalla, imperturbable. No, papá. Él tiene miedo. Por eso amenaza. Mira esto.
Me mostró un video granulado, Miguel en su piso, paseando nervioso, hablando por teléfono. Está paranoico. Cree que la policía lo busca de nuevo. Pero yo planté la semilla. Anónimamente, filtré más datos a Haciende. La bestia burocrática española, lenta pero inexorable. 2 días después, Miguel fue interrogado en una comisaría de Puente de Vallecas. Salió furioso, según el informe que Pablo obtuvo de un foro de insiders. Pero el daño estaba hecho, sus cuentas se congelaron parcialmente, y el yate soñado se evaporaba como humo. Esa victoria temporal nos dio un respiro. Elena sonrió por primera vez en meses, cocinando paella con lo poco que teníamos. Celebramos con una botella de vino barato, brindando por el fin de la pesadilla. Pero Pablo no bebió. Se excusó y volvió a su habitación. Lo seguí, curioso. Encontré la puerta entreabierta, y lo vi, no tecleando, sino escribiendo una carta. A mano, con letra temblorosa. Querido tío Miguel, leí por encima de su hombro. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a jugar al ajedrez? Dijiste que la venganza es como el jaque mate, planeas en silencio. Y cuando golpeas, no hay escapatoria. Pues bien, esto es mi jaque. Paga o sufrirás. Dejé caer la mano en su hombro. Pablo. Esto es personal ahora. No lo envíes. Él se giró, con lágrimas en los ojos por primera vez. Tiene que ser personal, papá. Él nos destruyó como familia. Yo lo destruiré como hombre. La carta se envió al día siguiente, por correo certificado. La respuesta de Miguel fue un incendio. No literal, pero casi, esa noche. Nuestro taller clausurado, aún con algo de valor en maquinaria, ardió hasta los cimientos. Los bomberos lo atribuyeron a un cortocircuito, pero yo supe la verdad. Miguel jugaba sucio. La policía nos interrogó. Enemigos. Señor Ruiz. Deudas. Negué todo, protegiendo a Pablo. Pero el miedo se instaló. Elena exigió que nos mudáramos. ¿Pero a dónde? Sin dinero. Sin nada. Pablo, en cambio, se volvió más audaz. Esto es la guerra. Papá, dijo. Planeó su siguiente movimiento, un phishing sofisticado. Se hizo pasar por un cliente potencial en una app de inversión, atrayendo a Miguel a una trampa. Mi hermano mordió el anzuelo, transfiriendo fondos a una wallet falsa. Cuando el dinero desapareció redireccionado a una cuenta benéfica anónima que Pablo eligió para un orfanato en Ávila, Miguel perdió los estribos. Llamó a mi número bloqueado, usando un spoofing que Pablo rastreó al instante. Maldito crío, sé que eres tú, Pablo. Te encontraré y te haré pedazos. Pablo grabó la llamada. Su voz, calmada como la de un adulto, inténtalo, tío. Pero recuerda, en ajedrez, el rey solo muere si lo tocas. Colgué por él, temblando. Esa noche, soñé con fuego y sangre, con Miguel arrastrándose por las calles de Madrid, suplicando. Desperté sudando, y encontré a Pablo a mi lado, vigilante. No pasará nada, papá. Confía en mí. Confiar en un niño de 12 años. Qué ironía. Pero lo hice. Porque en su oscuridad, veía la luz de la justicia que yo había perdido. Los conflictos se multiplicaban. Socialmente, el barrio murmuraba, los Ruiz, robados por el hermano. Pobres, pero ¿quién paga? Dan de símbolo 1F1 de la familia. Ese orgullo castellano se pisoteaba. Legalmente, Miguel contraatacó con una demanda falsa por difamación, obligándonos a abogados que no podíamos pagar. Y en casa, la tensión era un cable vivo, Elena gritaba. Yo bebía. Pablo conspiraba. Entonces, el primer crack en la armadura de Pablo. Una noche, lo oí sollozar en su habitación.
Entré y lo encontré abrazado a un peluche viejo, el que le regalé cuando nació. Lo odio, papá, murmuró. Pero lo echo de menos. Era mi tío favorito. Ese momento de vulnerabilidad me destrozó. Abracé a mi hijo, sintiendo su cuerpo pequeño convulsionar. Yo también, hijo. Pero el odio nos mantiene vivos. Mentirosos. Ambos lo sabíamos. El odio nos mataba lentamente, pero parar significaba rendirse. La primavera traía un falso renacer a Madrid, con jacarandas púrpuras tiñendo las aceras de Lavapiés. Pero en nuestra casa, el invierno persistía. El incendio del taller nos dejó en la calle metafóricamente, vendimos lo poco que quedaba para pagar el alquiler atrasado. Y Elena renunció a su trabajo en el hospital. El estrés la había llevado a un colapso nervioso diagnosticado como burnout severo. Necesito tiempo, me dijo, con voz hueca, mientras empaquetaba sus cosas en una maleta. No se iba, solo necesitaba espacio, alquilado en casa de su hermana en Toledo. Por Pablo, añadió. No quiero que nos vea rompernos del todo. La dejé ir, con el corazón hecho trizas. Solo quedábamos Pablo y yo, dos sombras en un apartamento que olía a derrota. Él, con su rutina de venganza, se había vuelto mi ancla y mi cadena. Cada mañana me despertaba con actualizaciones. Miguel transfirió 5.000 euros a un contacto en Gibraltar. Lo intercepté. Ahora van a una ONG para niños maltratados. Cada victoria era un bálsamo, pero también un veneno. Veía cómo mi hijo adelgazaba, sus mejillas hundidas, sus ojos rodeados de ojeras como moretones. Descansa, Pablo, le suplicaba. Esto te está consumiendo. Cuando él pague todo, descansaré, respondía, sin apartar la vista de la pantalla. Miguel, acorralado, se volvía más salvaje. Empezaron las amenazas físicas. Un matón disfrazado de mensajero dejó un sobre con balas en el buzón. La próxima para el crío. Llamé a la policía, pero sin pruebas. Se encogieron de hombros. Protejan su casa, señor Ruiz. ¿Con qué? ¿Con mi orgullo herido? Pablo no flaqueó. Su próximo golpe fue maestro. Infiltró un troyano en el teléfono de Miguel. Vía una app de citas que mi hermano usaba para sus conquistas. Es patético, se burló Pablo, mostrando logs de chats sórdidos. Usó eso para chantajearlo. Fotos editadas de Miguel en situaciones comprometedoras, enviadas a su red de amigos inversionistas. El dinero fluyó de vuelta, no todo, pero suficiente para que pudiéramos comer carne una vez por semana. Pero el costo emocional era brutal. Una noche, después de una transferencia exitosa, Pablo vomitó en el baño. Lo sostuve, frotándole la espalda. No puedo más, papá, confesó entre arcadas. Sueño con él. Con matarlo. SHH, hijo. No digas eso. Pero yo soñaba lo mismo. Nuestras mentes se fundían en una sinfonía de odio. El clímax se gestaba en las sombras. Miguel, perdiendo aliados, recurrió a lo bajo. Contactó a un primo lejano en Ávila, manipulándolo para que nos visitara por familia. El primo llegó con cuentos de redención, pero Pablo lo olió a leguas. Es un espía, me advirtió. Revisó su teléfono mientras dormía en el sofá. Sí. Pablo hackeaba hasta a la familia extendida y encontró mensajes. Confirma si el crío sigue con sus trucos. Miguel quiere acabar esto. Desterramos al primo, pero el incidente rompió algo en mí. Confronté a Pablo. ¿Hasta dónde? Hijo, destruirás a todos. Solo a los que lo merecen, replicó. Pero en sus ojos vi duda. La primera grieta real. Elena volvió por un fin de semana, trayendo esperanza falsa. Cenamos como en los viejos tiempos, tortilla de patatas, risas forzadas. Pero durante la comida, Pablo soltó la bomba. Mamá,
Tío Miguel está en Madrid. Lo sé todo. Y mañana. Lo acabo. Elena palideció. Basta. Pablo, eres un niño. Esto no es un videojuego. Si lo es, y yo gano, gritó él, tirando el plato al suelo. Fragmentos de cerámica volaron como nuestra familia hecha añicos. Esa noche, Elena me suplicó, llévalo a un psicólogo. O lo perderemos. Al amanecer, Miguel atacó. No con violencia, sino con astucia, usó un contacto en el banco para congelar la cuenta benéfica donde Pablo redirigía fondos, acusándonos de fraude. La policía allanó nuestra casa. Encontraron el ordenador de Pablo, lleno de evidencias. Menor de edad implicado en ciberdelitos, murmuró el agente mientras lo esposaban. Sí, hasta un niño de 12 años. El mundo se derrumbó. Elena gritó. Yo luché con los policías. Pablo, sereno, dijo, todo por una causa. En la comisaría, el abogado de oficio nos explicó posible libertad condicional para el menor, pero cargos por hacking. Y para ti, Javier, complicidad. Miguel había ganado la batalla. O eso creí. Mientras esperábamos en la sala de detención, Pablo me susurró, no es el fin. Papá. Tengo un plan B. ¿El twist? ¿Qué twist? Pregunté, con el estómago revuelto. Su sonrisa fue la de un demonio disfrazado de ángel. Algo que ni tú ni él esperan. La comisaría de Usera era un infierno burocrático, con fluorescentes parpadeantes que zumbaban como avispas enfurecidas y el olor a café rancio impregnando el aire. Pablo, sentado en una silla demasiado grande para su cuerpo menudo, no parecía un criminal, parecía un mártir esperando su cruz. Los agentes lo trataban con guantes de seda aún menor, después de todo, pero sus ojos lo escrutaban como a un enigma. Elena sollozaba en un rincón, negando con la cabeza como si pudiera borrar la realidad. Yo, esposado a una mesa, sentía la rabia bullir hasta el punto de ebullición. Miguel. Todo por él. El interrogatorio fue un circo. Un detective con bigote gris, el inspector López, se inclinó sobre Pablo porque, chaval, dinero, venganza. Pablo lo miró fijamente, sin parpadear. Venganza, señor. Mi tío nos robó. Nos dejó en la mierda. Yo solo. Equilibré la balanza. López silbó, impresionado a su pesar. Tienes talento, crío. Pero esto es la ley, no un cómic. Mientras tanto, en mi cabeza, revivía los momentos, la traición inicial, las noches de planificación, el fuego en el taller. Cada decisión nos había llevado aquí, a este precipicio. Elena me lanzó una mirada de reproche puro. Lo permitiste, Javier. Eres su padre. Tenía razón. Mi inacción, mi complicidad silenciosa, había forjado esta espada de doble filo. Pero entonces llegó el twist. Pablo, con esa calma sobrenatural, pidió un momento a solas con el inspector. Tengo algo que mostrarle, señor. Pruebas reales contra mi tío. López, curioso, accedió. Minutos después, emergió con el rostro pálido, sosteniendo una USB. Señor Ruiz, su hijo. Acaba de entregarnos un archivo. Transacciones, correos, grabaciones. Suficiente para hundir a Miguel Ruiz por blanqueo, fraude y extorsión. No solo el dinero de ustedes, parece que estafó a docenas. El aire se espesó. Pablo había jugado su carta maestra durante meses. No solo había redirigido fondos, había recopilado un dossier irrefutable, encriptado en capas que solo él podía desbloquear. El plan B era autodestrucción controlada, exponer a Miguel completamente, a costa de su propia exposición. ¿Por qué ahora?, preguntó López. Pablo se encogió de hombros. Porque él cruzó la línea. Amenazó a mi familia.
¿Y por qué? Estoy cansado, señor. Quiero que acabe. La maquinaria legal se puso en marcha. Miguel fue arrestado esa misma tarde en su escondite de Vallecas, rodeado por un SWAT que irrumpió como un trueno. Las noticias lo cubrieron: hermano traidor detenido por megaestafa, sobrino de 12 años clave en la investigación. El barrio estalló en chismes. Vecinos que nos evitaban ahora nos traían empanadas y palmadas en la espalda. «¡Héroes!», gritaban. Pero la victoria era amarga. Pablo fue liberado bajo custodia familiar, con terapia obligatoria y supervisión. Elena lo abrazó como si fuera de cristal, susurrando disculpas. Yo, en cambio, lo miré con una mezcla de orgullo y horror. ¿Valió la pena, hijo? Sí, papá, respondió, pero su voz se quebró. Pero duele. Las consecuencias en cadena fueron implacables. Miguel, enfrentando décadas en prisión, se derrumbó en el juicio preliminar. Nos vio en la sala Elena, Pablo, yo, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Javier. Lo siento. La codicia me cegó. Demasiado tarde, murmuré. Pero en su mirada, vi al hermano del pasado, el que me salvó de ahogarme en un río de niños. Multidimensional, no un monstruo puro, sino un hombre roto por sus demonios. La prensa lo devoró. Títulos sensacionalistas: el niño jeque que vengó a su familia. Pablo se convirtió en celebridad involuntaria. Ofertas de documentales, libros. Pero él se retiró, destruyendo su equipo informático en un ritual de fuego en el patio trasero. No más, papá. Se acabó. Elena y yo reconstruimos. Ella volvió al trabajo a media jornada. Yo abrí un taller nuevo con donaciones del barrio. El dinero recuperado, parte de los fondos de Miguel, nos dio un colchón. Pero las cicatrices perduraban. Pablo, en terapia, hablaba de sueños con sangre y códigos binarios. Siento H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN, confesó una vez. Lo destruí, pero me destruí a mí. Yo también. Cada noche, me preguntaba si la venganza había sido justicia o solo otro robo. Miguel, desde la cárcel, me escribió: dile a Pablo que lo perdono. Y que lo quiero. Quemé la carta. El clímax había pasado, pero la tensión persistía en lo cotidiano. Una discusión con Elena sobre mudarnos a un barrio mejor, Pablo rechazando la universidad precoz que le ofrecían. Conflictos familiares. Sociales: el estigma de la familia del traidor. Legales: demandas pendientes. Y entonces, el verdadero twist golpeó como un rayo. Meses después, en una visita a la prisión, Miguel me confesó, con voz ronca: no fui yo quien inició la transferencia, Javier. Alguien me tendió la trampa inicial. Usó mi firma digital. Yo solo seguí el dinero, pensando que era una oportunidad. El mundo se tambaleó. ¿Quién? Tu socio en el taller, Ramón. El que desapareció después. Quería todo para él. Yo fui el chivo expiatorio. Ramón. El hombre anodino que trabajaba conmigo. El que siempre parecía leal. Desaparecido. Sí, pero ahora. ¿Dónde? Pablo, al oírlo, palideció. Papá. Sí, es verdad. Entonces mi venganza fue contra el hombre equivocado. No. El twist no era solo eso. Ramón había huido a Portugal, pero Pablo, en su obsesión, había rastreado fondos que ahora sabíamos eran de él. Miguel había pagado por un crimen ajeno, pero en el proceso, Ramón, el verdadero villano, había perdido todo, expuesto por las filtraciones de Pablo. ¿Y ahora?, pregunté a mi hijo, en la cocina bajo la luz amarilla. Pablo sonrió, por primera vez genuino. Ahora, papá, dejamos que la ley lo encuentre. Y nosotros sanamos.
Pero el daño era irreversible. Miguel cumpliría años en prisión. Ramón, extraditado eventualmente. Nosotros, marcados para siempre. El verano envolvió Madrid en un manto de calor sofocante, como si la ciudad exhalara el aliento caliente de nuestra pesadilla colectiva. Habían pasado 6 meses desde el arresto de Miguel, y la vida intentaba torpemente volver a su cauce. El nuevo taller prosperaba modestamente, clientes leales regresaban, trayendo no solo electrodomésticos rotos, sino historias de solidaridad que me humillaban. Elena, con terapia propia, reía de nuevo, planeando vacaciones en el pueblo de Ávila, donde el aire puro podría lavar nuestras almas ennegrecidas. Somos supervivientes, Javier, me decía, entrelazando sus dedos con los míos. Pablo. Él es nuestro milagro. Pablo. Mi hijo, el vengador infantil, había cambiado. La terapia lo había desnudado capa por capa, sesiones donde lloraba por el tío que idolatraba, por la inocencia que sacrificó en el altar de la rabia. Sentí poder. Papá, confesó una tarde en el retiro, lanzando piedrecitas al estanque. Como si pudiera controlar el mundo con un clic. Pero era falso. Solo dolor. Lo abracé, sintiendo su cuerpo más alto. Más fuerte. Los 13 años lo estiraban como una enredadera. Lo sé, hijo. Y lo siento. Por no detenerte. Él negó con la cabeza. Necesitábamos eso. Pero ahora. Quiero ser normal. Fútbol, chicas, exámenes. Normal. Qué palabra bendita y esquiva. El twist final se reveló en una carta de la fiscalía. Ramón, el socio traidor, había sido capturado en Lisboa, gracias a pistas anónimas de Pablo. Por supuesto, en un último acto de cierre. Miguel, con evidencia de su inocencia parcial, vio su sentencia reducida a 3 años por complicidad. Nos visitó en prisión una última vez, a través de un vidrio mugriento. Hermano, dijo, con voz quebrada, perdóname. Fui débil, pero no el monstruo que creíste. Lo perdoné. No por él, sino por mí. Tú a Pablo, respondí. Él te salvó, al final. Miguel asintió, lágrimas surcando su rostro envejecido. Dile que lo quiero como a un hijo. Pablo lo hizo, en una carta que envió. La respuesta, silencio, pero sanador. Las consecuencias se ramificaron como raíces profundas. Socialmente, el barrio nos veneraba como leyendas. Un documental de Netflix en gestación nos ofreció dinero que donamos a víctimas de estafas. Legalmente, los cargos contra Pablo se archivaron como colaboración ciudadana, convirtiéndolo en un caso de estudio ético. Emocionalmente, la PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e den web dio paso al H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN, noches donde Elena y yo hablábamos hasta el alba sobre qué habríamos hecho diferente. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende, dijo ella, citando a un sabio anónimo. Y los Toantín, esos planes febriles, se convirtieron en lecciones. Pablo se unió a un club de programación ética, canalizando su genio hacia lo constructivo, apps para detectar fraudes bancarios. Ahora ayudo a otros. Papá, me dijo, con orgullo genuino. Pero las decisiones irreversibles perduraban. Miguel salió en condicional, exiliado en un pueblo remoto de Castilla, trabajando como jornalero, pobreza que una vez despreció. Nos escribía postales, la humildad duele, pero cura. No respondíamos, pero las guardábamos. El otro final fue interno, una noche de tormenta. Pablo tuvo una crisis. Gritó en sueños, despertándonos. No lo mates, es familia. Lo calmamos, pero al amanecer, confesó, sueño que lo mató. Papá. Y me odio por eso. Entonces déjalo ir, le dije. La verdadera venganza es vivir mejor.
Y lo hicimos. Veranos en Ávila, con Miguel visitando de lejos. Reconciliaciones tentativas. Pablo, ahora un adolescente, encontró amor en una chica del instituto. Risas en partidos de fútbol. Elena y yo, más unidos, soñamos con un futuro sin sombras. Pero en lo profundo, sabíamos, la traición nos había marcado como un tatuaje indeleble. La pérdida de inocencia, de confianza, era el precio de la justicia. Y en las noches tranquilas, yo, Javier Ruiz, miraba las estrellas sobre Madrid y me preguntaba, ¿fue TR símbolo 1E3 tu con B símbolo 1B1NG? ¿O solo un ciclo de dolor que perpetuamos? Al final, no hay absoluciones limpias. Solo la vida, cruda y persistente, recordándonos que la sangre, una vez envenenada, deja cicatrices eternas. Pero en esas cicatrices, encontramos fuerza. Y en el perdón tardío, imperfecto, una paz frágil. Fin.